Buenos días, profesor, compañeros, público en general que está viendo el video. Mi nombre es Nicole Chura Chura. Voy a presentar mi trabajo aplicativo para el curso de estado sólido. El tema que elegí fue ley de Hooke. Y sin más preámbulos, podemos comenzar. Este personaje que podemos ver aquí es Robert Hooke. Este científico inglés también fue conocido por su trabajo en diversos campos, incluyendo la física, la biología, la astronomía y también la arquitectura. Entonces, ¿qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke es un principio fundamental en la mecánica de materiales que describe el comportamiento elástico de los cuerpos sólidos cuando se les aplica una fuerza. Esta ley establece que, para muchos materiales, la deformación que experimenta un material es proporcional a la fuerza aplicada, siempre y cuando no se exceda el límite elástico del material usado. En este caso, en las imágenes podemos ver que son resortes. Este principio es esencial en diversas aplicaciones de la ingeniería y la física, desde el diseño de estructuras, puentes e incluso la fabricación de dispositivos electrónicos. Es importante mencionar que, a su vez, esta ley es crucial para entender cómo los materiales responden a estas fuerzas, permitiendo predecir la deformación de materiales bajo cargas. Comenzamos el marco teórico. Tenemos fundamentos de la ley de Hooke, la cual se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente fórmula. La fuerza aplicada es igual a la constante de elasticidad multiplicada por la deformación o desplazamiento del objeto desde su posición de equilibrio. A su vez nos presentan esta fórmula, la cual es la misma, solamente que tiene un signo negativo delante de la constante. El signo negativo nos indica que la dirección de la fuerza de restauración es opuesta a la dirección de la deformación. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, cuando la fórmula de la ley de Hooke lleva un signo negativo, esto indica que la fuerza restauradora F actúa en dirección opuesta a la deformidad X aplicada sobre el resorte. En otras palabras, si estiramos el resorte en la dirección positiva a la deformación, la fuerza restauradora F será negativa, es decir, actuará en la dirección opuesta al estiramiento. Mientras que para la primera fórmula, la cual tiene un signo positivo, significa que estamos considerando la fuerza restauradora en la misma dirección de la deformación aplicada. Es decir, cuando aplicamos una fuerza F que estira o comprime un resorte con la dirección positiva de la deformación, la fuerza restauradora F actuará en la misma dirección que la deformación. Aclarado este punto, continuamos con energía potencial elástica. Tenemos que cuando un resorte o cualquier objeto elástico se deforma, almacena energía en forma de energía potencial elástica. Esta energía puede ser calculada con la siguiente fórmula. Energía potencial elástica es igual a 1/2 multiplicada por la constante de elasticidad multiplicada por la deformación elevada al cuadrado. Finalmente, tenemos las aplicaciones prácticas, las cuales podemos ver muelles y amortiguadores. Utilizando la constante de resorte K, se pueden diseñar muelles y amortiguadores para poder soportar y mitigar fuerzas en sistemas mecánicos. A su vez tenemos la construcción de estructuras. Los principios de la ley de Hooke ayudan en la selección de materiales y en el diseño de componentes estructurales para asegurar que las deformaciones bajo carga se mantengan dentro de los límites seguros. También tenemos ingeniería biomédica. En dispositivos como prótesis y órtesis, la ley de Hooke ayuda a diseñar sistemas que imiten la elasticidad natural de los tejidos humanos. Y con esto cerramos todo lo que fue el marco teórico y comenzamos con la parte práctica. El primer ejercicio nos dice que cuando una masa de 500 gramos cuelga de un resorte, este se alarga 3 centímetros. Entonces, ¿cuál es la constante de elasticidad? Tenemos la siguiente gráfica. Primero que nada vamos a recolectar nuestros datos.
tenemos que la masa es de 500 gramos y la constante de elasticidad es 3 centímetros. Lo primero que haremos será convertir nuestras unidades, ya que no se encuentran en el sistema internacional. Una vez convertidas en el sistema internacional, tenemos que nuestra constante de elasticidad es igual a 0.03 metros y la masa 0.5 kilogramos. Una vez convertidas, ya podemos comenzar a utilizar nuestras fórmulas. Comenzamos con la ley de Hooke. Como es la constante la que necesitamos, la vamos a despejar de la fórmula. Como la fuerza es igual que el peso, esto es por segunda ley de Newton, tenemos esto, ¿no? Finalmente, bueno, nos ha quedado que la constante es igual a la masa por la gravedad sobre nuestra deformidad. Finalmente tenemos que sustituir los datos que ya tenemos. Y bueno, al sustituirlos y hacer las respectivas operaciones matemáticas, nos queda que la constante elástica del resorte es de 163.33 newton por metro. De hecho, fue bastante sencillo resolver este problema, pero ¿cómo podríamos hacerlo de una manera más práctica y sencilla? Bueno, hago un pequeño lapsus de los ejercicios para presentarles Google Colab. Vamos a utilizar este programa para simular el código en Python. Bueno, en sí, descargar Python quizás para algunos sea muy tedioso o quizás no sepan mucho de tecnología y esta me pareció la forma más práctica de poder hacer un código que pueda resolver ejercicios de este tipo y hacer nuestras resoluciones más sencillas, más prácticas. Literalmente, ponemos en el buscador de Google Colab, y entramos en la primera opción. Nos va a salir tal y como nos está mostrando en pantalla justo ahora. Y bueno, usarla es demasiado sencilla. Solamente vamos a hacerle clic en Nuevo Notebook y nos va a generar esto, lo que vemos en pantalla, ¿no? Y es aquí donde podemos comenzar a colocar nuestros códigos, compilarlos, ejecutarlos y obtener los resultados. En sí, bueno, esto me parece bastante sencillo de utilizar, ya que solo se necesita una cuenta de Google para comenzar. Tiene muchos recursos avanzados y a su vez facilita mucho el trabajo con características de este tipo, ¿no? Y bueno, sin más, comenzamos porque vamos a ejecutar un código para resolver el primer ejercicio. Recuerda que los códigos se están poniendo en Python y bueno, este es el código. Primero tenemos que la constante de gravedad se define la aceleración debido a la gravedad g. Bueno, ya tiene un dígito establecido, ¿no? 9.81 metros por segundo, la cual podemos visualizar en la segunda línea. Bueno, la cual sabemos que es un valor estándar, ¿no? Que se utiliza para la mayoría de los cálculos en la superficie de la Tierra. Y bueno, comenzamos a partir de aquí con las entradas del usuario. La cuarta fila nos dice masa-kilogramos. Aquí se solicita al usuario que ingrese la masa en kilogramos, mientras que la función de input obtiene una cadena de texto del usuario, que luego se convierte en un número de punto flotante. Ahí podemos ver float. Y abajo, debajo de masa, podemos leer que dice elongación-m. Aquí se solicita al usuario que ingrese la elongación del resorte en metros, claro, en el sistema internacional, que también se convierte a un número de punto flotante. También podemos visualizar float.
Lo mismo que aquí arriba, solamente que han cambiado lo que estamos utilizando, ¿no? Ingresa la masa en kilogramos, ingresa la elongación del resorte en metros. Luego tenemos para calcular la fuerza. La fuerza que estira el resorte se calcula multiplicando la masa por la aceleración debida a la gravedad. Esto nos da la fuerza en newton. Continuando con el cálculo de la constante elástica, tenemos que la constante elástica del resorte K se calcula dividiendo la fuerza obtenida por la elongación del resorte, y esta fórmula proviene de la ley de Hooke directamente, solo que está reorganizada para despejando la constante. Finalmente tenemos mostrar el resultado. Utiliza en este caso print, que sirve para mostrar la constante elástica calculada, formateada con 2 decimales. La constante se muestra en newton por metro. Y una vez explicado el código, procedemos a ejecutar. Nos pide que ingresemos la masa, luego nos pide que ingresemos la elongación del resorte y finalmente nos da un resultado. En comparación con el resultado que nos había salido, teóricamente el margen de error es mínimo, de 0,0 algo, es mínimo. Podemos ver que el programa nos dio que es 163.50 newton por metro. Fue una forma bastante práctica de resolver un ejercicio que resolvimos manualmente hace unos minutos. Y finalmente continuamos con el ejercicio número 2, la cual vamos a seguir con la misma temática. Vamos a resolverlo primero de manera manual y luego vamos a pasar a utilizar el programa presentado para poder hacerlo de una manera más corta, más sencilla. Nos dice que un resorte con una constante de elasticidad K es igual a 150 newton por metro, que está comprimido 0,2 metros desde su posición de equilibrio. Se suelta el resorte y se permite que recupere su longitud natural, moviendo una masa de 2 kilogramos que está inicialmente en reposo. Calculamos la fuerza máxima ejercida por el resorte, determinamos la energía potencial elástica almacenada en el resorte en el punto de máxima comprensión y finalmente tenemos que encontrar la velocidad de la masa en el momento en el que el resorte vuelve a su longitud natural. Vamos a hallar esos 3 puntos y comenzamos. Primeramente, siempre, hacer una recolección de datos. Esto va a hacer que no estemos leyendo el texto a cada rato. Tenemos los datos ya comprimidos y podemos visualizarlos fácilmente sin tener que estar leyendo nuestro texto una y otra vez para encontrar lo que necesitamos. Luego comenzamos hallando la fuerza máxima, la cual está ejercida por el resorte cuando está comprimido, se calcula usando la ley de Hooke. Bueno, ahí tenemos nuestra ley y simplemente vamos a sustituir los valores. Una vez sustituidos, nos va a dar como respuesta 30 newton. La fuerza máxima ejercida por el resorte es de 30 newton. Continuamos. Energía potencial elástica. Está almacenada en el resorte, ¿no? Cuando está comprimida, se calcula con la siguiente fórmula. Ahí podemos visualizar la fórmula, la que ya habíamos presentado anteriormente, y haremos lo mismo que hace rato. Solamente sustituir, reemplazar datos. Una vez reemplazados y hecho el análisis, haberlo operado, pues vamos a obtener que el resultado de la energía potencial elástica almacenada en el resorte fue 3. Y finalmente tenemos que hallar la velocidad de la masa, la cual podemos ver que se ha utilizado una fórmula similar a la anterior, solo que hemos reemplazado por masa y por velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a sustituir los datos anteriormente hallados con las fórmulas ya presentadas y vamos a obtener nuestro resultado. Entonces, la velocidad de la masa es de 1.73 metros por segundo.
Continuamos con el código de Python. Este es el código. Voy a explicárselos un poquito para que se pueda entender. Tenemos el módulo math de la primera línea, la cual permite usar funciones matemáticas avanzadas como math.sqrt. A su vez definimos función resorte, comprensión, energía potencial. Se define la función que contendrá todo el código para este ejercicio. Finalmente solicitaremos la entrada de los datos, la K, la X y la M. Vale, redundancia porque podemos visualizar la M, la cual nos pide ingresar la constante de elasticidad K, la compresión del resorte X y la masa M. Luego tenemos que calcular la fuerza máxima. Usamos la ley de Hooke para calcular la fuerza máxima ejercida por el resorte. Luego vamos a calcular la energía potencial elástica, calculando la energía almacenada en el resorte, ¿no? Luego calculamos la velocidad de la masa. Y al último, como podemos ver, se imprimen los resultados de cada uno. Print, fuerza máxima, print, energía potencial, print, velocidad. Nos va a imprimir 3 resultados en total. Y luego vamos a ejecutarlo. Nos pide constante de elasticidad 150, compresión del resorte 0.2 y la masa 2 kilogramos. Finalmente podemos ver los 3 resultados. Lo mismo que habíamos hecho anteriormente de manera manual, solamente que en esta ocasión ya nos muestran los resultados comprimidos de una sola vez. Y podemos visualizar que la fuerza máxima es de 30, la energía potencial es de 3.000004, muchísimos ceros, y notaron que durante el ejercicio hecho manualmente salía 3 redondo. En Python nos va a mostrar un resultado con decimales, va a ser lo más preciso posible, mientras que los cálculos tal vez nos salgan de una manera más, más corta, bueno, más simplificada, ¿no? O sea, 3 directamente. Y finalmente tenemos que la velocidad potencial, perdón, es de 1.73 metros por segundo. Y eso ha sido todo por el primer video. Espero que se haya entendido. Y eso ha sido la primera parte. Gracias por prestar atención.